Oportunidades riesgosas. Luego de una hora, hubo punto muerto entre los 7 engendros restantes y sus enemigos Interceptors. Los engendros sabían que sus oponentes tenían un plan de ofensiva terminal luego de analizar la situación, pero estos últimos ignoraban las razones de su aparente inactividad. Los haces de los grupos eran los únicos que podían hacerles daño, los auxiliares en cambio eran más un lastre en esta última etapa. Laire sugirió que solo se quedaran los fuertes y los demás se fueran. Oleg descartó la idea porque, aunque los engendros sabían que había enemigos de cuidado, no los identificaban específicamente, por lo que la aglomeración les daba el factor sorpresa. Articia, Charoum y Máscara Risible descansaban y eran sanados para participar en la última carga. El punto muerto resultante era que los engendros, al no saber si había trampas camino al campamento enemigo o las habilidades coordinadas de los miembros, estaban amparados en terrenos conocidos por ellos y con la oportunidad de golpear y escapar. Los aventureros, mercenarios y héroes en cambio estaban cansados por abatir a los engendros más numerosos, pero solo unos cuantos podrían realmente hacer algo contra esa élite de 7 que quedaba: el mago Oleg, la pareja de héroes Articia y Charoum, Alba la bruja con su escolta del grupo de Sylvain, Damiska la sombra y Máscara Risible. Pero estos no podían ganar 1 a 1 contra esos 7. Los engendros lo sabían, pero no sabían que la diferencia de poder entre los auxiliares y estos sujetos peligrosos para ellos fuera tan grande para solo arrojarse de cabeza a ese campamento que veían pequeño a la distancia. Los engendros, a medida que eran menos, su calidad aumentaba, primero estabilidad, luego fuerza y reflejos, después intelecto y tácticas. Ahora eran tan astutos como un guerrero promedio con el poder de un ogro. Los cuerpos de sus muertos fueron recuperados por el líder y luego entregados a los otros 6 para ser devorados, dándoles una apariencia más agresiva con exoesqueleto más similar a una armadura, más estilizada, más maniobrable, más letal. Ahora los músculos estaban adaptados para ese nuevo modelo y el entorno, habían aprendido a respirar y utilizar la presión de esa atmósfera distinta en su beneficio. El modelo anterior, similar a Pangolin, era más fuerte de forma absoluta pero menos maniobrable. Las adaptaciones balouchas requerían de datos y energía, y devorar a sus congéneres caídos cumplía esos requisitos. El grupo de humanos, a la distancia, observaba cómo los engendros cambiaban sus formas y adquirían apariencias más agresivas, con sorpresa, angustia y miedo. Los auxiliares, que eran alrededor de 15, sin contar al grupo de Sylvain, estaban prestos a largarse a la primera señal. Al ver esto, Oleg dijo lo siguiente en voz alta: es evidente que si nos lanzamos contra ellos sin un plan pereceremos todos. Si ellos vienen hacia nosotros en una última carga tendrían que recorrer el terreno con obstáculos y eso los haría venir en menores números antes de hacer un encuentro encarnizado. Lam se atrevió a hablar debido a una duda que había estado cultivando con Camila hace rato: ¿por qué no pueden copiar la magia si aparentemente tienen técnicas de lucha como las del caído paladín Lisandro el Tímido? Laire y Oleg se miraron y no pudieron decidirse a contestar, por lo que Oleg desvió la mirada y la maga le respondió: ¿por qué crees que no podemos permitir que salgan de aquí? En realidad, debemos detenerlos para precisamente eso, no darles tiempo para que aprendan cómo. De hacerlo, podrían incluso abrir un portal ellos solos. Y es por eso que los magos estamos siendo protegidos, porque si nos devoran alguno y damos tiempo de desarrollarse, adaptarse, ese conocimiento se volvería instintivo y aprenderían cómo usarla. Si alguno con ese conociendo volviera, sería fatal a futuro. ¿Te imaginas a los engendros pequeños lanzando ráfagas mágicas en conjunto con una sola indicación de dónde apuntar? Los auxiliares quedaron extrañados y murmuraron entre ellos, no sabían lo peligroso que era tener a 2 magos poderosos en ese peligro. Incluso los débiles serían una adición peligrosa al repertorio bélico de los engendros de pesadilla. Por eso ambas partes estaban en ese punto muerto. Si los Interceptors huían, los engendros se volverían depredadores furtivos adaptándose a cada humano muerto, mientras que, si perdían, serían los más poderosos de la historia. No había muerto ningún aventurero ni héroe ni mercenario todavía, pero habían adaptado las técnicas de Lisandro en pequeña medida. Tampoco era secreto que mucho lo aprendían mirando y adaptándose. Eran luchadores porque tenía al frente a los que los combatieron.
Los magos estaban lejos de su alcance de observación minuciosa, por eso no miraban la magia. Pero el recibir magia en sus congéneres caídos les estaba dando la habilidad de usar su poder mágico para nutrir las técnicas de cargar golpes y aumentar sus defensas por puro instinto. Bralor pensaba para sus adentros: si esas cosas aprenden por contacto, deben haber aprendido a usar dones santificados cuando Lisandro los combatió con poderes de área y la explosión santa. Es un escudo que protege al portador por unos segundos cargándose del daño recibido y creando un impulso repelente. Eso estando solo fue observado por muchos y adoptaron su estilo. Por eso son tan defensivos estos engendros. Oleg, por su parte, señaló dirigiéndose a Lam: antes los hechizos dependían de espíritus y entidades, pero, aunque era magia poderosa, era simple de imitar. Estos engendros fueron parte de las causas para complicarla más. Cuando un pensador loco dijo: si nosotros miramos a los dioses y esos engendros nos miran a nosotros, ¿no sería mejor abandonar los protocolos de control mágico? Ese fue el punto de partida para perseguir la magia que intentara imitar la vida, prolongarla, invocar criaturas y enlazar dimensiones. El dato estaba de más, pero Lam entendió la advertencia. Los magos sin regulación como él mismo son vigilados para que no busquen poder en sitios o de formas ilegales por eventos del pasado. Los engendros eran un ejemplo vivo delante. Una entidad inferior tenía prohibido buscar poderes más allá de su naturaleza, aunque eso es limitante porque sería ver los problemas sin intentar resolverlos, creía el joven mago en su foro interno, apenas mirando a Laire y Oleg, sabiendo que sus dudas no eran del todo altruistas. Camila y Silvan estaban lejos de su zona de confort. Junto con Articia, la chica sabía que no tenías flechas. El joven héroe sabía que no podía contar con su espada de 2 manos por haberla sacrificado. La heroína, aunque demostró capacidad, tampoco tenía munición para su ballesta. Por esto, Charon les dijo que pelearan como un cuerpo unido defendiendo a Alba la bruja, porque así al menos podrían con un engendro entre los 4. De ser así, podrían ayudar a eliminar a más de 1 o 2 si jugaban bien sus cartas. Camila pensaba que eran pocos los hombres que ella podría ver con respeto, fuera de su padre, que había aparecido defendiendo al pueblo contra una partida de bandidos, sus 2 compañeros, siendo uno fuerte y otro inteligente de su mismo origen y generación. Veía a los otros presentes de forma lejana como leyendas vivas, pero ese hombre grande y fuerte era cálido y astuto, natural y ameno, un líder natural. Miraba a Articia y entendía la razón de su unión, mientras que Bralor, aunque fuerte y bien tipo, le parecía demasiado ajeno como para hablarle con confianza. Le inspiraba confianza con temor a fallarle, porque su fuerza radicaba en encontrar las falencias de todo. En eso se parecía a Lam. Silvan era el más fuerte de todos los presentes en el rango de los asistentes. Conocía a la mayoría de los sujetos que habían venido. Tenía miedo, sabía que ser un héroe en este momento implicaba ser un baluarte de moral y ánimo, por lo que les dijo a los de mayor influencia, acercándose de cuando en cuando: ¿saben que hoy nos jugamos a reputación y el pellejo por igual? Entonces sepan que esas cosas son más fuertes, pero no inmortales. Podemos ganar. Nos temen tanto como nosotros a ellos. Oleg miraba de la distancia y mientras trazaba planes mentales y posibilidades pensando en sacrificar a algunos para lograr golpes críticos, el ver al joven héroe moverse así entre los otros de menor poder, lo hizo sentir despreciable al pretender sacrificar unos cuantos para eliminar a los enemigos. Se decidió a luchar con todo su poder por primera vez en su vida, aunque no se atrevía a decirlo. Solo arregló sus ropas y tensaba sus músculos, mentalizado los esfuerzos que requeriría, la primera vez que usaría todo su poder, incluso transformando su vida en magia para estos fines, un hechizo condenado y prohibido, pero que todo mago aprende cuando desea explorar la magia con sus sentidos en privado. Lo malo es enseñarlo para que la gente lo haga como recurso válido, pero cuando es por voluntad propia, no hay como impedirlo ni condenarlo. Laire pensaba lo mismo. Se atrevió a usar su hechizo de marionetas con unas dagas flotantes, a lo que Lam, al verlas, pensó en 1001 usos de inmediato. La maga mintió al joven diciéndole que solo eran señuelos, aunque los enemigos no lo sabrían, así que les daría tiempo y capacidad de maniobra al acercarlas a los enemigos. Oleg no dijo nada, sentía la esencia de la sangre en esas cuchillas,
Era un hechizo obvio de vínculo vital con armas, un tipo de nigromancia, pero en este momento no había tiempo ni cuidado para la moral ni las reglas. La marcha del asalto final sería así: 3 formaciones en media luna se acercarían con los magos dando sus ataques más devastadores que puedan sin agotarse. Al dispersarse los engendros esquivando o intentando contraatacar serían interceptados por Articia, Charoun, Máscara Risible y Damisca. Había que evitar que se reagrupen o caer en un combate aislado con alguno de ellos. 7 contra 20 era la relación. Los menos hábiles y fuertes solo debían colaborar cuando no estén en zona de golpe de sus enemigos, estecades, molestar, buscar tendens en sus piernas, no ir de frente contra ningún engendro. La labor frontal era solo para los ases. Si algún engendro se separaba del grupo buscando sus objetivos, los magos debían darles ataques contundentes para que este grupo tenga la ventaja. Debían priorizar la cantidad de contenciones sobre los hechizos devastadores durante las refriegas. Solo Oleg tenía la pericia de un verdadero mago de batalla, por lo que tenía formas de darles aflicciones y dolores sin agotarse demasiado. La ira podía darles ardor en los ojos o congelar sus articulaciones, colocar cadenas astrales, pero estas últimas eran tan fuertes como la cantidad de magia en su aplicación. Una nube ardiente en los ojos o congelar una zona pequeña les daría molestias más seguras a sus objetivos. Los hechiceros menores debían seguir este mismo patrón, no perder poder en buscar remates ni golpes que requieran mucho poder, solo molestar a sus enemigos, disminuir su rango de visión o alterar sus sentidos espaciales, entorpecer y aminorar sentidos. Una de las cucarachas de Elan se subió hasta el hombro de Máscara Risible. El pontífice le dijo por medio de su familiar mágico: ¿son estos enemigos más complejos que Hertem? Bralor sintió el origen de la voz, pero, aunque se tentó en quitarse la cucaracha, le dijo en voz baja: ¿quién eres? ¿De qué sabes de nuestra relación? La voz, que era una proyección directo a su cabeza por medio de la cucaracha, dijo así: digamos que supe de ti hace años, pero creí que serías un don nadie luego de irte como ladrón en la noche. Pero me entero que has seguido casi el mismo camino que nuestro querido Hertem. Un nudo en la garganta y casi una ceguera angustiosa invadieron a Bralor al escuchar la sentencia, agregando: ¿de que me conoce el rey de las cucarachas? ¿No sabía que fuera famoso entre los líderes de los infiernos? ¿Quién vendrá después? ¿El señor de las moscas? El pontífice, entendiendo las referencias, solo dijo después con calma: no soy tu enemigo. De hecho, me agradas. Quiero ayudarte. No estoy tan cerca para darte la bendición de la victoria, si entiendes quién soy. Los demás observaban cómo Máscara Risible había disminuido el ritmo de la lucha, se veía preocupado y tenso desde la distancia. La ira lo conocía lo suficiente para entender que algo tenía en mente. Oleg y Lan percibieron que estaba afectado por magia, a lo que Oleg dijo a la ire: ahora nuestro mercenario favorito conversa con bichos. Los demás observaron cómo Máscara Risible se adelantó y buscó algún engendro para combatirlo solo, cosa que iba contra el plan, pero Oleg lo dejó avanzar deteniendo a Articia diciéndole: creo que está con alguna buena idea, déjalo ir. Por ahora, no creo muera tan fácil. Articia, algo incrédula, acepta la iniciativa y toma el lugar de Bralor ayudando a Charoun. El pontífice había logrado entrar en la mente de Bralor, por voluntad de este último, indicándole mediante protecciones de pensamiento quién era, sobre sus hechizos compatibles y prendiendo cosas en tiempo récord, mediante la completación de huecos de conocimiento según las raíces compartidas de conocimiento sagrado y sacrílego, mundano y trascendente, de amor y odio. Temes a tu poder, querida Bralor, si lo abrazaras todo serías muy superior a Hertem. Él era perezoso, se conformaba con solo estar encima de la media de los poderosos, no quería ser un dios como lo deseas tú. Eres mucho más pervertido incluso que yo mismo, retorcido y cínico. Amas y odias a los héroes, como yo, pero sin embargo quieres formarlos tú. Eres un idólatra de una fe inventada por ti mismo. Eres perfecto para una bendición experimental que he inventado. Al ser un vínculo en ambos sentidos, Bralor entendía que la bendición de la victoria era un mecanismo de control político, donde los héroes eran instrumentos para mantener el imperio unido frente a grandes amenazas, un castigo disfrazado de premio, una ejecución para los arrogantes o potenciales personalidades amenazantes de la estabilidad imperial. Aquellos que,
Por su fuerza, capacidad de liderazgo, carisma y poder probado, podían generar cismas en las instituciones, caudillos, revolucionarios, santos nuevos, dioses en potencia. Lo triste era que, quien determinaba la amenaza lo hacía incluso antes de que el individuo seleccionado para recibir ese poder se diera cuenta. ¿Qué poder es ese viejo infeliz?, dijo Bralor ante la propuesta de una bendición experimental. Elan dijo tranquilo: sabes que los principios que operan en la voluntad son un resultado de agentes externos e internos, biológicos como estar alerta, resistir, ceder, luchar, huir, mediáticos como lo que sustenta el espíritu como fuerza de la conciencia e identidad se ve reforzada o descartada por el medio, la naturaleza salvaje o la sociedad. Has visto a las ratas del campo, las ratas de la ciudad, los gatos, perros y cerdos domésticos. Sabes que ellos son el antecedente del espíritu salvaje, así que ya sabes por instinto de dónde sacarás la fuerza y moldearás tu poder físico. Como humano superior que eres, elegirás cuándo cultivar y exaltar tu salvajismo, te refinarás al nivel de los ángeles y serás una criatura que romperá sus límites. Tómalo como mi herencia, mi regalo al ser el discípulo de mi discípulo. Ejecuta el abandono consciente de la personalidad. Bralor se sentía ultrajado, removido en sus pensamientos por los escrutinios del pontífice, una fiebre y furia, con sufrimiento lo invadía, pero parecía ser la última arma que podía tener, algo que él mismo sabía que existía en los confines de su conciencia. La lucha estaba reñida, los auxiliares apenas si daban distracción necesaria y si se arriesgaban más, un solo golpe certero de los engendros de pesadilla podía aplastarlos. Charon creyó que Bralor estaba peleando contra un engendro él solo, lo cual no era del todo negativo, porque dejaba 6 liberados para el resto. Usando todas sus fuerzas, Oleg acabó con 2 aprovechando la distracción de sus auxiliares, pero ya no sería de más ayuda por quedar exhausto, apenas suficiente energía para salir por sus propios pies. Los magos debían ser protegidos, ninguno debía ser consumido en caso de caer. Quedando 4, la tarea fue más difícil, porque estos usaban su propia fuerza mágica de forma rudimentaria, aumentando su defensa, y los críticos conjuntos de Charoún, Articia, Damiska y Alba la bruja no eran suficientes, como si la muerte de los otros 2 por magia de Oleg les hubiera dotado de un instintivo uso de defensa extra usando magia rudimentaria. Silvan, yendo a asistir a Máscara Risible, solo escuchaba como este decía: criaturas infames, el Okchedam no es válido para ustedes, ni el sol, ni la oscuridad los desean. Son un error del cosmos, un error de los dioses, y esta es mi respuesta para ustedes. Silvan se detuvo en seco porque él mismo era muy empático, y sentía el clamor de la batalla como un choque de voluntades, por eso no disfrutaba de matar humanoides, y esta era la primera vez que lo tenía que estar dispuesto de verdad a eso. Esta vez, por alguna razón sentía que su maestro estaba alejándose, sus palabras estaban embarradas de un desprecio que el concepto de odio le quedaba corto, pronunció el Okchedam con tal eco, que lo sintió en su corazón. Al ver los ojos del engendro, este se veía realmente afectado, como si esa palabra entre ellos fuera algo especial, decisivo y vinculante. El joven héroe horrorizado observó cómo Máscara Risible enterraba su brazo en el vientre del engendro y, tomando un hilo luminoso de este, lo hizo estallar con energía sagrada, donde luego observó el rostro del engendro y este se desvanecía ante este ataque, mientras Máscara Risible solo decía con ira: purga existencial, voluntad de dioses. A la distancia, Oleg y Laire sintieron un eco, un vacío en el medio, como un grito que les dio náuseas, y desesperados miraron a la distancia lejana a Bralor, quien a su alrededor estaba rodeado de vacío. ¿Te gusta sentir la vida en tus manos, querido Bralor?, preguntó Elan, mientras sabía todo lo ocurrido por medio del canal que era la cucaracha en el hombro del mercenario. Ese vacío que experimentas es el alejarte del orden natural, tu fuerza te la otorga ahora tu voluntad en un mundo que sus reglas solo te alcanzan por vínculo circunstancial, pero puedes romper algunas reglas físicas así, decidir si no solo matas, sino cortas el vínculo con la existencia de esa criatura aberrante. Te he dado la forma de evitar y manipular el Okchedam, la gran interrogante de los santos sacrificados, los héroes autoinmolados.
Muchas bendiciones de la victoria para lograr esto, la separación definitiva. Pero cuidado, si te alejas demasiado, otras criaturas podrían reclamarte y devorarte. Eres como un bebé que ha salido de su corral, escabulléndote sin que tus padres lo sepan, tomar las galletas y volver. Solo que estas ligas son algo mayores. Máscara Risible tenía frío, pero era placentero sentirse único en ese espacio. Un poder capaz de no solo tomar cosas, sino que cortar el vínculo de existencia, decidir si dejan o no legado, rastro, la capacidad que, con mayor conocimiento y poder, erradicaría el mal de raíz y solo cultivaría la belleza y el bien. Aunque la idea era tentadora, los sollozos de la esencia de la criatura, ese engendro de pesadilla en su mano, lo hacían dudar. Sabía por instinto que ese nivel de poder y responsabilidad no le correspondía a una criatura limitada como él, era como un abuso transgresor que no podría pagarlo en 1000 vidas ni 1000 muertes. El pontífice, al darse cuenta de los titubeos de Bralor, dijo, tristemente, es la única forma de conocer realmente a los dioses. Solo romperías una taza para que la madre acuda a ver lo que ocurre. Bralor entendió algo, esta batalla era solo una excusa para provocar a entidades más grandes. La energía divina en sí no es buena, solo es un refinador de lo que ya existe. Por eso ese viejo y los paladines ruines y pervertidos como Gertem y él mismo podían seguir usándola bajo límites morales. La moral daba el marco y la fuerza o niveles de acción dependían de la devoción metafísica y religiosa del portador. Por eso había santos que fueron perseguidos antes, héroes que hicieron revoluciones en nombre de la divinidad y guerras internas. Eran sospechas, pero esto lo confirmaba. Un anciano que conoce todo lo humanamente descubierto de la divinidad lo tuerce y sin embargo opera bajo los marcos de lo concebible. La conciencia humana no busca el bien por defecto sino armonía entre el poder obtenido, el deseado y la aceptación del medio en este encaje. Pero tener la vida misma de un ente enemigo, lo hicieron dudar de la virtud y por esto solo la arrancó del engendro y la dispersó, sin destruirla diluyéndola, sin dejarla en el vacío, sino solo una desconexión. Y con esto, la imagen frente a todos regresó, podía volver a sentir el aire y su agotamiento, su enemigo caído, sintiendo como Ela lo insultaba de 1001 formas por no usar un poder divino verdadero. Laire, Oleg y Sylvan vieron como Bralor se hacía más visible y a su vez lo sentían lejano igualmente. Solo quedaban 4 engendros por eliminar, pero todos estaban cansados.